Todo lo que sufrió Hong Kong en 2019 tuvo origen en las enmiendas a la ordenanza sobre delincuentes fugitivos. ¿El impacto de la violencia solo se limitó a los daños socioeconómicos? La respuesta es no. Los agitadores se olvidaron rápidamente del nombre de Chan Tong-kai. Hong Kong estaba experimentando una catástrofe. Detrás del caos en Hong Kong estuvieron involucrados varios grupos de poder. En la primera línea de la violencia estaban los agitadores radicales y los que estaban descontentos con la realidad social, y detrás de ellos estaban las fuerzas occidentales antichinas. En medio de ambos grupos estaban los misteriosos intermediarios, representados por Jimmy Lai, Martin Lee, Anson Chan y Albert Ho. Jimmy Lai, fundador del grupo de medios Next Digital, ha patrocinado actividades antichinas en Hong Kong durante largo tiempo y ha utilizado los medios bajo su control para incitar actividades políticas ilegales. Martin Lee, presidente y fundador del Partido Democrático de Hong Kong, viajó a Estados Unidos y abiertamente propuso provocar la violencia. Anson Chan, exsecretaria jefe de administración, quien ayudó a planificar e instigar las protestas, recibía donaciones de Jimmy Lai para financiar acciones contra China en Hong Kong. Albert Ho, presidente de la Alianza de Hong Kong en apoyo de movimientos democráticos patrióticos de China, tiene un largo historial de servicio para las organizaciones de inteligencia estadounidenses. Ellos, junto a líderes juveniles como Joshua Wong y Nathan Lau, incitaron los violentos disturbios y además conspiraron con fuerzas occidentales con el objetivo de confundir a la opinión pública internacional, difundiendo información tergiversada o simplemente falsa. Durante el incidente Occupy Central de 2014 en Hong Kong, algunos medios de comunicación revelaron correos electrónicos que demostraban que Jimmy Lai había suministrado fondos a los llamados tres payasos de Occupy Central, Benny Tai, Chan Kin-man y Chu Yu-ming. Lai también hizo donaciones a Joseph Zen, Anson Chan y Martin Lee, entre otros. Además, Jimmy Lai ha hecho varias donaciones a partidos políticos estadounidenses, las cuales han sido gestionadas por su asistente Mark Simon. ¿Quién es Mark Simon? Es un exagente de la CIA. Las relaciones entre Lai y Estados Unidos no serían posibles sin la ayuda de Mark Simon, quien como alto ejecutivo de Next Digital, desde 2003 se ha encargado de transferir fondos a políticos estadounidenses en más de 20 ocasiones. Cada vez que Hong Kong se ve agitada por la inestabilidad política, activistas de la región se reúnen con personajes influyentes de Estados Unidos, y el caso de las protestas contra el proyecto de enmienda no fue una excepción. En marzo de 2019, invitada por el Consejo de Seguridad Nacional, Anson Chan viajó a Washington y dijo al vicepresidente Mike Pence que Estados Unidos tiene todo el derecho a cuestionar los derechos humanos y la política de un país con dos sistemas de Hong Kong. En mayo, Martin Lee viajó a Estados Unidos y se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. En julio, Jimmy Lai también se encontró con Pence, Pompeo y varios senadores republicanos en suelo estadounidense. Durante su visita, publicó un artículo en The New York Times en el que afirmó: para que Occidente prevalezca, debe apoyar el pequeño rincón de China donde ahora operan sus virtudes, Hong Kong. Which is fighting the same war you have with China. Cualquier persona familiarizada con la política estadounidense sabe que el Consejo de Seguridad Nacional es el organismo gubernamental responsable de la seguridad nacional, los asuntos militares y la diplomacia, así como el cerebro detrás de los intentos por subvertir el poder en otros países. Justo después de que Anson Chan, Martin Lee, Jimmy Lai y otros personajes visitaran el país norteamericano, las manifestaciones en Hong Kong comenzaron a intensificarse. Los jóvenes formaban la primera línea en las protestas.
Su carácter ingenuo, crédulo, impulsivo y ciegamente obediente fue manipulado por aquellos que intentaban transformar a Hong Kong en un infierno político. Medios de comunicación hongkoneses informaron que la familia de Jimmy Lai tenía 7 pasaportes británicos. Mientras él incitaba a los jóvenes hongkoneses a protestar con violencia, ninguno de los suyos pisó las calles. El 3 de agosto de 2019, manifestantes radicales iniciaron una nueva ola de marchas en Mong Kok. Se reunían en las afueras de la estación de policía de Tsim Sha Tsui para generar disturbios. En medio de la escalada de violencia en las calles, medios de comunicación hongkoneses revelaron que Martin Lee y Jimmy Lai, entre otros, se estaban reuniendo en secreto con un estadounidense llamado Christian Wheaton, consultor en estrategia y comercio del Centro para el Interés Nacional de Estados Unidos. A comienzos de junio de 2019, Wheaton publicó un artículo titulado ¿Por qué Taiwán es el mejor activo de Estados Unidos contra China?, tratando de persuadir a las fuerzas occidentales para que apoyaran la independencia de Taiwán. Justo en ese momento se desataron las protestas en Hong Kong, en las que Wheaton encontró una nueva oportunidad para atacar a China. Causing this crisis for the Chinese Communist Party, for the government, at a time when we're, frankly, at a difficult point in negotiations. This is good for U.S. national interest. El 6 de agosto, Anson Chan, Joshua Wong, Nathan Lau y otros líderes de las protestas se reunieron con la estadounidense Julie Iade. ¿Quién es Julie Iade? Según la información disponible al público, es consejera política del Consulado General de Estados Unidos en Hong Kong. Sin embargo, su carrera diplomática demuestra que su especialidad es la subversión y tiene experiencia en el manejo de crisis internacionales. El departamento al que sirve publica regularmente informes que desacreditan la situación de derechos humanos de la parte continental de China y Hong Kong, y es un organismo clave en la guerra psicológica de Estados Unidos en el exterior. I think that the Hong Kong situation is not an isolated incident, but it has to be viewed in the context of all the attacks that are being launched by the West against China. You know, the Huawei case, of course, the sanctions. Detrás del caos de Hong Kong están numerosas figuras sombrías. Coludiendo con las fuerzas externas, los anarquistas locales han reclutado, patrocinado y protegido a los manifestantes violentos, con la misión de destruir la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong a una costa del presente y futuro bienestar de los hongkoneses. El caos y la violencia que han asolado a Hong Kong desde junio del año pasado son el resultado de las acciones de estas oscuras figuras que no tienen respeto por la ley ni amor por su lugar. Esta es la Hong Kong que ha sido traicionada por los agitadores locales. Hoy en día aún se encuentran huellas de la época colonial en Hong Kong. Este lugar fue colonia durante 156 años. La Guerra del Opio fue el punto de inflexión en la historia de Hong Kong. Antes de la Guerra del Opio, China exportaba a Gran Bretaña productos con alta demanda, como seda, té y porcelana, a cambio de grandes cantidades de plata. Ese intercambio comercial generó un gran déficit para los británicos, quienes, para revertir la situación, empezaron a ingresar opio de contrabando. Las ganancias para ellos eran extraordinarias, y al mismo tiempo el creciente número de adictos hizo que las reservas de plata de China empezaran a agotarse. Al final, tanto el Estado como el pueblo cayeron en la pobreza. Hong Kong was built on stolen land from the Opium Wars that Britain, the US, France, Germany, the great powers of the time, but particularly Britain, imposed on China. And it was a demand under the name of free trade
to sell opium in massive quantities throughout China. And when China resisted that, there was an invading army. En 1842, el gobierno de la dinastía Qing perdió la guerra y fue obligado a firmar el Tratado de Nanjing, cediendo la isla de Hong Kong. Desde entonces, los británicos tuvieron plena libertad para seguir adelante con el comercio del opio. We have a long history of a colonial government in Hong Kong. And colonial governments are detached from the people. Their main job is to develop the area for the benefit of the colonial power, which was us in the past. Durante las marchas de 2019, era usual ver a los manifestantes con la bandera del dragón y el león de los tiempos coloniales, junto con las banderas de Reino Unido y Estados Unidos. Muchos de ellos nunca vivieron la experiencia del período colonial, pero de alguna manera estaban convencidos de que fue una época dorada. Pero, ¿Hong Kong realmente era tan espléndida bajo el dominio británico? Desde cuando los británicos ocuparon Hong Kong en 1841, la monarquía nombraba a los gobernadores, quienes tenían los poderes administrativo, legislativo y militar, sin necesidad de rendir cuentas al pueblo hongkonés. The British ruled Hong Kong for slightly over 150 years, and they never allowed the election of the governor once, not in any form at all. Durante la época colonial, los chinos en Hong Kong, quienes representaban el 98% de la población local, no tenían igualdad de ciudadanía ni de derechos políticos. Al principio de su gobierno colonial, los británicos incluso promulgaron leyes que discriminaban abiertamente a los chinos. El famoso autor Lu Xun escribió al respecto. Tal como lo que informa el diario Universal Circulating Herald de Hong Kong de hoy, hay otros dos asuntos igualmente triviales. El primero es evidente a primera vista, y es que todos sabemos que los chinos todavía están siendo azotados. El segundo es que allí la búsqueda de cuerpos no es algo extraño. During the entire British era, which lasts until 1997, there was a de facto kind of apartheid that existed in Hong Kong. Chinese people were treated like third-class citizens. En tiempos de la colonia, los chinos en Hong Kong no tenían los mismos derechos. El reconocido historiador británico Keith Hopkins comentó en uno de sus libros que la de Hong Kong era una sociedad cruel, en la que los pobres virtualmente no tenían quien velara por ellos. Si los jóvenes que se han tomado las calles reflexionaran, estudiaran la historia y escucharan las experiencias de sus mayores, tendrían claro cómo era la vida de los hongkoneses en los tiempos coloniales y serían capaces de decidir lo que verdaderamente les conviene. En 1997, la historia colonial de Hong Kong llegó a su fin, pero las fuerzas occidentales simplemente no querían desaparecer de la escena. No estaban dispuestas a renunciar a su fortaleza en el lejano oriente, y las protestas por las enmiendas a la ordenanza sobre delincuentes fugitivos son una muestra de su intervención. El 13 de junio de 2019, los senadores estadounidenses Jim McGovern y Marco Rubio volvieron a plantear la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong. El 8 de julio, el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo se reunieron con Jimmy Lai. El 9 de julio, Jonathan Schanzer, vicepresidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias de Estados Unidos, presidió un seminario titulado Protestas, Represiones y el Futuro de Hong Kong, una conversación con Jimmy Lai. El 26 de julio, Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, acusó a la policía de Hong Kong de violencia en manifestaciones pacíficas. El 30 de julio, Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó al gobierno hongkonés que retirara la ordenanza sobre delincuentes fugitivos. But merely wishes to weaken China, to distract China from its ongoing progress, distract it to a diversion. That's what the Hong Kong issue is. I think it's important for people to understand that the United States has a very long history of intervening in the affairs of other countries, politically, overthrowing governments openly or covertly. El 27 de noviembre de 2019, con la firma del presidente Donald Trump, la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong entró en vigor.
以我認識嘅國際法裏邊咧，每一個國家有國家嘅主權，係唔應該去干預第二個國家嘅內政，係違反國際關係、違反國際法嘅。La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados estipula que ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por ninguna razón en absoluto, en los asuntos de otro. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos con sus flagrantes violaciones al derecho internacional? The whole Human Rights Act 2019 is a product of politics. It's a product of anti-China politics. 针对美方无理行为，中国政府决定自即日起。El 2 de diciembre de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció su decisión de tomar medidas en respuesta a la promulgación de la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong y publicó una lista de organizaciones que serían sancionadas. 在香港修例风波中表现恶劣的非政府组织实施制裁。 La Fundación Nacional para la Democracia, fundada en 1983, tiene una larga historia de interferencia en los asuntos internos de otros países, incluso de entrometerse en sus procesos electorales. La organización afirma ser una fundación privada sin ánimo de lucro, pero existen claras evidencias de que la mayoría de sus fondos provienen del Congreso estadounidense. El periodista independiente estadounidense Dan Cohen produjo un corto de 9 minutos sobre los disturbios en Hong Kong. National Endowment for Democracy, which was founded in the 1980s after the CIA had such a bad reputation for basically backing death squads across Latin America, the Middle East, Southeast Asia. And basically it was untenable. You couldn't have public support for this kind of thing in the United States. And so they founded the National Endowment for Democracy, which acts more above board and does the same job. The NGOs are operating from a playbook, a plan that was created by the National Endowment for Democracy and the CIA. We saw this happen in Yugoslavia in 1999. It was a socialist government with many ethnicities, and it was broken apart. The National Endowment for Democracy, NED, funded those protests. They trained the protesters. They were the operational power behind the protests. En los últimos años, la Fundación Nacional para la Democracia ha suministrado fondos por $29 millones a organizaciones e individuos dedicados a dividir a China. De ellos, más de 10 millones se gastaron en Hong Kong. It's not all our fault, but we're partially involved. We have a large consulate there that's in charge with taking care of the Hong Kong Policy Act passed by Congress to ensure democracy in Hong Kong. We also have funded millions of dollars of programs through the National Endowment for Democracy to help democracy in Hong Kong. A lo largo de los disturbios en Hong Kong, esta y otras organizaciones han actuado como facilitadores de los gobiernos occidentales para proporcionar planificación, capacitación, financiación y materiales a los manifestantes, así como para generar apoyo para ellos entre los ciudadanos. Well, it is very well organized, yes. I mean, the leaders of this movement pretend that it is a leaderless movement, but that's clearly not the case. This writing thing is well financed, well organized. They're even better organized than the police on logistics. 示威节里面都是骗爆很多那些外国人，他们不是简单的去游行，他们都是好像在一些指挥啊，做一些手号啊，做一些指令啊，真的要把他们的手拉开的。 Desde la formación de agentes hasta la promoción de legislación, las fuerzas externas han empleado diversos métodos para alentar las protestas en Hong Kong. Pero al ser una interferencia descarada en los asuntos internos de China, sus acciones constituyen una flagrante violación del derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. En las últimas décadas, Hong Kong y la parte continental de China han logrado una cooperación de beneficio mutuo y un desarrollo común. El éxito de la política de un país con dos sistemas ha sido aclamado en todo el mundo. Sin embargo, cuando las prácticas de un país con dos sistemas estaban a punto de entrar en una nueva etapa histórica, el caos originado por las enmiendas a la ordenanza sobre delincuentes fugitivos destrozó el orden social de Hong Kong e impidió la integración de la región en el desarrollo general de China. Tantos meses de violencia causaron un enorme daño a Hong Kong y la dejaron al borde del colapso.
Si bien el caos en Hong Kong contra China es una causa perdida, no se puede negar que ha logrado perjudicar al país. Esta es la Hong Kong que ha sufrido a manos de fuerzas externas. Hong Kong es un centro clave de información internacional y goza de una industria de medios bien desarrollada. La mayoría de las sedes de los medios de comunicación occidentales para Asia y el Pacífico están en Hong Kong. If you look at the Western media, there is a general misrepresentation about what's going on in Hong Kong in general. But I think this is ultimately part of the double standard. You can see that the West is absolutely taking a one-sided, unilateral approach. In Hong Kong, if there's some tear gas fired or some policeman is seriously life threatened and he takes out his gun, he doesn't fire his gun at anybody, he just says, go away, right? This carries huge publicity. This is just absolute, complete hypocrisy. Con todo, desde el estallido de los disturbios, las voces que distorsionan la realidad han sido las más fuertes. Algunos medios de comunicación occidentales, al igual que otros locales, como Apple Daily, nunca mencionaron que fueron los manifestantes quienes atacaron primero, ni tampoco mostraron sus acciones violentas. En cambio, sus informes se centraron en los policías blandiendo porras y disparando balas de goma.跟住香港咧有一啲新聞媒體記者同埋電台有一部分就佢哋成日醜化我哋香港阿 Sir 美化嗰啲暴徒嘅行為。佢哋成日講嘅民主自由公平公正係對佢哋自己嘅，但係對其他人就冇，呢個係雙重標準嚟㗎。El 28 de julio de 2019 se llevaron a cabo varias protestas ilegales en el Distrito Central y en otras zonas de Hong Kong. La policía arrestó a 49 personas y 44 de ellas fueron acusadas formalmente de ocasionar disturbios. Algunos de los detenidos fueron llevados a la estación de policía de Kwai Chung y hasta allí llegaron los revoltosos para sitiarla. Con la orden de brindar apoyo a los agentes de esa estación, Lau Chak-kei y varios de sus compañeros llegaron allí a las 7 de la mañana del 30 de julio. Horas más tarde, unos 2.000 agitadores rodearon la estación. Adentro, Lau y sus compañeros estaban atentos a la situación. Cerca de la medianoche, vieron que un hombre fue atacado y quedó inconsciente sobre el pavimento. Los agentes decidieron entonces formar un pequeño grupo para salir a rescatarlo. Sin embargo, durante el intento de rescate, Lau fue separado de sus compañeros y golpeado por los violentos, quienes no se detuvieron ni siquiera cuando este ya había caído al suelo. 他们把我推倒在地上打我，用脚踢我把我的头踢伤用的木棒铁棒打我，很用劲，很凶。但是在我的晕的时候，他也有另一个人，应该是他想把我的枪击抢对去，知道我有人抢我的枪，我用我的全身的气力把我的枪拉回我的身边。 Gracias a la ayuda de sus compañeros, Lau pudo levantarse y de inmediato apuntó a los atacantes con su fusil para hacer que retrocedieran, pero nunca disparó. Según el capítulo 29 de las órdenes generales de la policía de Hong Kong, titulado Uso de la fuerza y de armas de fuego, los oficiales pueden usar sus armas en las siguientes situaciones. 1. Para proteger a cualquier persona, incluyendo a sí mismo, de daño físico o riesgo de muerte. 2. Cuando haya razones para creer que alguien que comete un delito violento grave debe ser arrestado o cuando un sospechoso de haber cometido un delito violento grave intente resistirse al arresto. 3. Para suprimir disturbios o motines. Lau Chak-kei insiste en que su propósito solo era rescatar al hombre herido y que apuntó con su fusil a la multitud porque no le quedaba otra opción. También portaba un arma corta. De acuerdo con las regulaciones, en ese momento él pudo haber accionado sus armas alegando defensa propia. No obstante, se abstuvo de hacerlo.
他们现在看来，他们完全不知道我们在爱视他们。他们的表现告诉我，他们根本就没有当过我们警察系人。 Esa misma noche, una fotografía de Lau apuntando con su arma a los revoltosos se regó por la red y fue aprovechada por algunos medios de comunicación para distorsionar el hecho, presentándolo no como un policía defendiéndose del ataque de una turba enardecida, sino como un policía amenazando de muerte a un grupo de manifestantes pacíficos. 我受伤到现在，香港的媒体没有一个媒体找我，他们根本知道我在做什么。 他们不想给你个机会去澄清。香港传媒把我们的香港现在的情况呢，黑把倒转来说，媒体一风一面倒的把我们警察说成是黑警。 Las cámaras siempre se enfocan en los defensores de la ley, pero ignoran a los agitadores. Las preguntas son tendenciosas y los informes a menudo se basan en rumores y argumentos inválidos. Aunque afirman ser objetivos y neutrales, los medios de comunicación en realidad son parcializados a la hora de informar y presentan a la audiencia reportajes distorsionados. Algunos medios locales han llegado a conspirar con sus homólogos occidentales para proyectar el comportamiento de los violentos bajo una luz racional y engañar así al público. The most frequent form of distortion is to take one aspect of the situation and enormously increase its importance out of any balance of the situation. There's fake news and what I would call falsified news. La razón de ser de los medios de comunicación es informar de manera oportuna, plena y fidedigna. La imparcialidad, el profesionalismo y la objetividad son los principios fundamentales de todos los periodistas. Lamentablemente, en medio del caos en Hong Kong, algunos medios locales han actuado como portavoces de Occidente. Ellos han hecho todo lo posible para desacreditar a la policía de Hong Kong, denigrar del gobierno de la región, glorificar las protestas e incitar a los disturbios. Con sus acciones, estos medios y periodistas han alimentado la violencia en Hong Kong. Dos tipos de terror negro asolaron a Hong Kong al mismo tiempo. Uno fue la brutalidad visible desatada en las calles. El otro, el rumor. Esta es la Hong Kong cegada por mentiras maliciosas. El 20 de octubre de 2019, el periódico Wen Wei Po de Hong Kong publicó una foto de un libro de texto de una escuela secundaria local. El título era Celebridades con virtudes tradicionales chinas. La celebridad a la que se refería el texto era Joshua Wong. No hay duda de que Joshua Wong es una figura reconocida, pero tampoco la hay de que más que famoso es infame. Como líder de las protestas de Hong Kong, visitó varios países occidentales, rogándoles que impusieran sanciones contra sus compatriotas. Tales acciones no tienen nada que ver con las virtudes tradicionales chinas. No obstante, Wong es glorificado en los libros de texto. Esto evidencia que hay serios problemas con la educación en Hong Kong. La educación forma a las nuevas generaciones. Desde 2012, Educación General es una asignatura obligatoria para los estudiantes de secundaria de Hong Kong próximos a entrar a la universidad. Las otras tres son chino, matemáticas e inglés. El Buró de Educación de Hong Kong declara que el propósito de la educación general es que los estudiantes se conviertan en ciudadanos responsables y que traten las opiniones y valores ajenos con una actitud abierta y tolerante, de modo que se transformen en aprendices de por vida con capacidad de pensamiento independiente. Esa es la idea original, pero... Educación General está dividida en 6 unidades: crecimiento personal y relaciones interpersonales, la Hong Kong de hoy, China moderna, globalización, salud pública y energía, tecnología y medio ambiente.
Sin embargo, en el contexto de la enseñanza, dos asuntos salieron a relucir. En primer lugar, ¿los profesores distribuirán su tiempo de manera uniforme en las 6 unidades o pasarán más tiempo en el tema de la política? Y en segundo lugar, ¿cómo manejarán los delicados asuntos relacionados con la unidad de la Hong Kong de hoy? La educación se politizó, y eso llevó a que se descuidara la enseñanza de algunos conocimientos básicos sobre China. Después de varias reformas, Historia China pasó de ser una asignatura obligatoria a una opcional. Y aún así, algunos de los libros de texto en Hong Kong contienen un sesgo obvio. Esta imagen, publicada por el Ta Kung Pao, es material de lectura de Historia China de la Escuela Primaria y Secundaria Wong Kang Fai. En el capítulo titulado ¿Por qué estalló la guerra del opio entre China y Gran Bretaña?, no se mencionan las grandes cantidades de opio que exportaban los británicos a China, que arruinaron al país y convirtieron a millones de personas en drogadictas. En cambio, habla de la arrogancia de China y describe la guerra como un simple conflicto entre los sistemas político, comercial y judicial de los dos países. Debido a estas distorsiones de un pasado comprobado, algunos jóvenes hongkoneses desconocen la historia de su país y no se identifican con la nación china. La pregunta que surge es obvia. Si un joven no conoce ni está familiarizado con su propio país, ¿cómo podría amarlo? La señora Leung nació y creció en Hong Kong y es madre de 2 hijos. Está muy preocupada por el entorno en el que están creciendo ellos. 咁但係隨住呢特別呢幾年啦，見到個政治化係越嚟越厲害，咁而個政治化係已經係滲入到去個校園或者係個課堂裏邊，咁而令到老師嘅教學唔專業啦。La educación en Hong Kong parece estar enferma, y de ser así, la culpa solo puede ser de los profesores. Entre los docentes de Hong Kong son muchos los que tienen ideas extremas, al punto de que abogan por la violencia y alientan a sus estudiantes a generar inestabilidad. Some teachers are very eager to express their political view and exert their influence on students. Okay, because they have very strong political stance, and some of them may want to do something against the HKSAR government. En medio de las protestas por las enmiendas a la ordenanza sobre delincuentes fugitivos, algunos profesores llegaron al extremo de incluir las manifestaciones en los exámenes. La ilustración que incluyeron en una hoja de examen representa a 4 policías amenazantes arrestando a un manifestante. La pregunta requería que los estudiantes, utilizando sus conocimientos, explicaran las ventajas de las demandas de los manifestantes. Algunos profesores hongkoneses, en lugar de educar a los jóvenes, los están arruinando. Detrás de este extraño fenómeno hay razones profundas. El Sindicato de Profesores Profesionales de Hong Kong está conformado por docentes de universidades, escuelas secundarias y primarias y jardines infantiles. Es el sindicato de un solo sector más grande y con el mayor número de miembros en Hong Kong, y desde hace largo tiempo está bajo el control de individuos con segundas intenciones. En 2013, el sindicato publicó un artículo titulado Reforma del sistema político de Hong Kong, tomando Occupy Central como ejemplo. Este documento fue incluido en los libros de texto de Educación Civil y General. Benny Tai, uno de los organizadores del movimiento ilegal e incitador de la desobediencia civil, fue citado como analista. En agosto de 2016, Ip Kim Yuen, líder del Sindicato de Profesores Profesionales de Hong Kong, apoyó abiertamente a los estudiantes que promovían la independencia de Hong Kong y los describió como pensadores independientes con opiniones e intereses en los asuntos actuales y capaces de mostrar un mayor sentido de pertenencia por su ciudad. Durante las protestas, el sindicato promovió varias manifestaciones y alentó a los académicos a expresar firmemente sus demandas políticas. Según datos publicados por la Oficina de Educación de Hong Kong en diciembre de 2019, durante las protestas por las enmiendas a la ordenanza, la institución recibió un total de 123 quejas relacionadas con la conducta profesional de los docentes. 没有了是非价值的判断，
就是形成了价值是非的虚无化，就可能对一些行为，特别是一些反社会的行为、侵害他人的行为，就缺乏了约束力，就会把这个扩大化了。比如说他的极端的中心自我主义、极端利己主义等等，还有就是反叛的那个极端性的反叛的等等，都变成了在他这个年龄里面的一些特质。Es este sistema educativo el que creó cócteles Molotov políticos como Joshua Wong. En lugar de sentarse en un aula de clase para aprender, ellos avivan las llamas de la violencia. En la búsqueda de lo que les han hecho creer que son la libertad y la democracia, protagonizan desmanes y agreden físicamente a quienes no están de acuerdo con ellos. Aunque afirman representar el futuro de Hong Kong, en realidad son cómplices de su propia destrucción. En un artículo publicado en The New York Times, Joshua Wong escribió: "Proteger lo que ha hecho a Hong Kong única es de interés para Washington". Esta es la Hong Kong secuestrada por la educación en contra de China. En 2019, Hong Kong fue arrastrada al borde del precipicio. Según el Panorama Económico 2019 y Perspectivas 2020 del gobierno de la RAE de Hong Kong, en 2019 la economía de Hong Kong cayó por primera vez en 10 años y se contrajo un 1,2%. El consumo privado cayó por primera vez desde 2003 y los servicios turísticos sufrieron la mayor disminución de la historia. Además, el gasto total en inversión experimentó su mayor declive en 20 años. Todos los hechos indican que el propósito de las violentas protestas en Hong Kong era paralizar el gobierno de la región y subvertir su autoridad, para convertir a Hong Kong en una entidad política independiente o semi-independiente. Su objetivo final sería hacer colapsar la directriz de un país con dos sistemas. Hoy la gente se pregunta, ¿hacia dónde va Hong Kong? ¿La directriz de un país con dos sistemas se afianzará o será destruida? ¿El imperio de la ley será respaldado o pisoteado? ¿Podrá Hong Kong mantener su prosperidad y estabilidad o finalmente las perderá? Hong Kong y la parte continental de China pertenecen a la misma comunidad de destino común y están conectadas por la sangre y por la historia. Esta relación y la importancia de la directriz de un país con dos sistemas son algo que la sociedad hongkonesa necesita entender a plenitud, ya que finalmente son estos los que la guiarán hacia la claridad. El espíritu de la montaña del león no tiene por qué ser sinónimo de nostalgia y melancolía, sino de la sabiduría y el coraje con los que los hongkoneses podrán emerger de las sombras de la violencia y encontrar el camino hacia la paz y la prosperidad.